Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y esta es la quinta y última entrega de mis 50 recomendaciones de películas y series para practicar tu español, para mejorar tu comprensión auditiva. Si has visto alguna de las 40 producciones que te he recomendado antes, déjamelo en los comentarios y cuéntame si te gustó o no. En el blog de Substack de Kaizen Spanish vas a encontrar la lista completa de las 50 recomendaciones acompañadas de sus trailers. En algunos casos van a ir con otro enlace, el enlace en donde vas a poder encontrar la película o la serie completa. Por ahora, agarra tus palomitas de maíz y ponte cómodo porque te voy a dar mis últimas 10 recomendaciones. Un cuento chino. Argentina y España. 2011. Comedia. Un cuento chino. ¿Otra vez? Ricardo Darín. Me encanta este actor. Esta historia se trata acerca de cómo, a pesar de que podemos tener distintas culturas, distintas lenguas, el ser humano es el mismo en todas partes. Se trata de un hombre ya por encima de sus 40 que vive solo, es un poco cascarrabias y se tropieza con un chino que acaba de llegar a Buenos Aires, está perdido y a pesar de que él es cascarrabias, el protagonista es buena persona, así que lo ayuda. Trata de deshacerse de distintas maneras del pobre chino, pero al final terminan teniendo una relación de amistad sincera. Es muy bonita, tiene un lado humano muy bonito esta película con el que yo creo que puedes conectar. El inocente. España. 2021. Suspenso. El inocente. Esta miniserie es excelente, pero sería irresponsable no advertirte que tiene escenas de violencia muy explícitas. Si eres un poco sensible a la violencia, a la crueldad, esta serie no es para ti. Sin embargo, si lo toleras, debo decirte que no es violencia gratuita. Está justificado en la trama cada uno de los hechos que ocurre y de hecho potencian los giros y el nuevo desarrollo de las historias. Se trata de un hombre que, siendo muy joven, de manera accidental mata a otro y termina pagando cárcel. Cuando sale, pues tiene algunos enemigos, la familia de la víctima, pero él rehace su vida. Tiene un buen trabajo, se casa con una mujer que aparentemente es muy buena, pero ella desaparece repentinamente y él debe averiguar qué es lo que está pasando. Al parecer es algo vinculado con su pasado. La casa del fin de los tiempos. Venezuela. 2013. Terror. La casa del fin de los tiempos. Esta es una película de terror venezolana que no creo que sea muy fácil de conseguir, pero si lo logras, vale la pena verla. Se trata de una mujer que vive en una casa antigua junto con sus dos niños y su esposo, y unas apariciones le advierten que su hijo va a desaparecer. Cuando esto sucede, efectivamente, ella es acusada de haberlo asesinado o de haberlo desaparecido de alguna manera. Y 30 años después, ya anciana, regresa a la casa y con la ayuda de un sacerdote intentan averiguar qué fue lo que sucedió con el niño desaparecido. Epitafios. Argentina. 2004. Suspenso. Epitafios es una miniserie de suspenso argentina que tiene 2 temporadas. Mi favorita es la primera. Los capítulos están disponibles en Canal 13. Abajo te dejo el enlace, así como en el boletín de Substack. Se trata de un ex policía que 5 años atrás tuvo que ser negociador en una toma de rehenes que salió muy mal por la culpa de un manejo que él considera que no fue el adecuado y que terminó en tragedia. Él se ha retirado de la policía, pero ahora hay una serie de asesinatos que parecen estar vinculados a ese suceso y él se ve obligado a investigar. Es importante que sepas que, aunque la producción es excelente, los crímenes son de extrema violencia.
Así que no es un contenido para todo el mundo, pero si no te importa este tipo de contenido, de escenas crudas, la verdad es que es una producción muy bien hecha. Fue hecha para HBO en su momento y hoy en día está disponible en internet. Solteras, México, 2019, comedia. Solteras. Estas de esas películas muy ligeras que no tienen tanto contenido, pero con las que te ríes mucho. Eh, Se trata de una muchacha de 30 años que ve que todas sus amigas se están casando y ella se está quedando sola. Así que se matricula en un taller con una casamentera en donde encuentra a otras solteras en busca de marido. Es divertida, es ligera, es un poco tontita, pero está muy bien. Yo disfruto mucho de mi soltería, pero reconozco que en algunas escenas, algunos episodios de la historia de esta chica, me reconocí a mí misma en alguna época pasada de mi vida. Entre las piernas, España, 1999, suspenso. Entre las piernas. Esta película no es ni para mojigatos ni para menores de 18 años. Es un filme de suspenso muy erótico. Se trata de un grupo de adictos al sexo y allí se encuentran un guionista famoso y una locutora. Ellos son adictos al sexo, se atraen inmediatamente e inician una relación. Pero sucede un asesinato cerca de ellos y todo apunta a que es él el culpable. A lo largo de la película, pues, averiguas por qué él está de alguna manera vinculado a ese homicidio. La crítica no fue muy favorable a esta película, que es con Javier Bardem, antes de que fuera una figura de Hollywood cuando él trabajaba en España. Y aunque no recibió buenas críticas, a mí me gustó mucho, especialmente por el final inesperado. A mí sí me parece que hay giros que hacen que la película sea original. Crímenes de familia, Argentina, 2020, suspenso. Crímenes de familia. Esta es una película argentina que está disponible en Netflix. Me parece que trata un tema muy actual, que es el maltrato en la familia, la violencia intrafamiliar. Es protagonizada por Cecilia Roth, que es fantástica. Ella también forma parte del elenco de Epitafios. Se trata acerca de una mujer de clase alta que debe enfrentar en su vida dos juicios, el de su hijo y el de su empleada doméstica. Habla acerca de el clasismo en América Latina. En este caso es en Argentina, pero se replica prácticamente en todos nuestros países. Trata también acerca de cómo una mala crianza o una protección exagerada pueden generar una mala persona y acerca de lo que estamos dispuestos a aceptar de las personas que queremos. Planta cuarta, España, 2003, drama. Este filme está disponible en Flix Olé. Puede asustar un poco porque es un drama con algo de comedia. El tema de los niños con cáncer óseo puede resultar en una trama muy densa, muy oscura, muy dramática, pero lograron hacer de esta una historia en la que sales más admirado y esperanzado que triste. Está basada en la obra teatral Los Pelones de Albert Espinosa, quien fue un niño con cáncer y tanto en la obra teatral como en la película relata su experiencia desde un punto de vista, por supuesto, muy humano. Créeme, aunque te pueda asustar ver una película que potencialmente es triste, es una película lindísima. Vale la pena verla, vale la pena el riesgo, vale la pena la sensibilidad de ver esta película porque está muy bien realizada y muy bien actuada. La historia oficial, Argentina, 1985, drama. La historia oficial. Esta película fue ganadora del premio Oscar y del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa.
Se trata de Alicia, que es una profesora universitaria de historia, y se desarrolla en 1983, cuando todavía había una dictadura cívico-militar en Argentina. El esposo de ella es un empresario que ha logrado hacer dinero vinculándose a la dictadura, al gobierno del momento, al régimen de ese momento. Ellos tienen una hija adoptiva y poco a poco Alicia, que a pesar de sus formaciones de esta gente desentendida de la realidad de su país, que vive en la clase alta y se mantiene en su burbuja, por diversos episodios con una amiga que había tenido que exiliarse del país con sus estudiantes, ella va dándose cuenta de que quizás su hija adoptiva no fue legalmente adoptada, sino que realmente fue de estas niñas robadas a las presas políticas de ese momento. El Hoyo, España, 2019. Suspenso. El Hoyo. Esta película se encuentra en Netflix y en algún momento de la pandemia, cuando fue lanzada, fue como el boom. Todo el mundo la estaba viendo, todo el mundo la estaba comentando. Era como la película de moda. Se trata de una cárcel vertical en la que nuestro protagonista despierta. Su compañero de celda es alguien que está pagando condena por homicidio involuntario. Él le explica cómo funciona la cárcel. Cada mes los van a cambiar de piso y los alimentos se distribuyen de arriba hacia abajo. Un gran mesón con muchísima comida. Pero cada quien debe comer en un tiempo determinado, que es el mismo para todos, de lo que sobra de lo que comieron los demás arriba. En este momento, al inicio, nuestro protagonista está en el piso 48, pero a lo largo de la película aparece en distintos pisos. Por supuesto que quienes están en los pisos más bajos prácticamente no comen. Yo no estoy muy segura de haber interpretado bien el final de la película, es un poco extraño, pero en sí creo que el planteamiento es que refleja la desigualdad de nuestras sociedades. Los que están más arriba tienen abundancia, los que están más abajo pues solo consumen lo que resta. Es una película interesante, da que pensar. Me gustaría que la vieran y dejaran sus comentarios abajo. Y hasta aquí mi enorme lista de recomendaciones. Espero que las películas que selecciones sean de tu agrado y que te ayuden a mejorar tu español, a mejorar tu comprensión auditiva. Y recuerda que en este video puedes encontrar los resultados de un estudio sobre cómo los subtítulos pueden ayudarte o no a mejorar tu español, el aprendizaje de una lengua extranjera. Suscríbete al canal porque vienen muchos más contenidos que seguro te van a interesar.